Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de preparación de respuestas ante emergencia referido al trabajo remoto, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es el plan de preparación de respuestas ante emergencia? Nos dice que es la respuesta integral que involucra a todos los trabajadores para poder responder de una manera oportuna y eficazmente antes, durante y después de una emergencia, ¿sí? Entonces, por extensión, eso también incluye a los trabajos que venimos realizando de manera remota. Si bien sabemos, el Colegio La Unión cuenta con su plan de preparación de respuestas ante emergencia. Esto se debe de adaptar a las nuevas circunstancias que estamos viviendo sobre el contexto del COVID-19, ¿sí? Ahora que nos encontramos en casa realizando trabajo remoto, ¿cómo nosotros nos preparamos o de qué manera nosotros actuamos frente a una situación de emergencia? ¿Sí? Ahora, el objetivo de este plan de emergencia es básicamente definir procedimientos que nos ayuden a nosotros a actuar ante un desastre o una amenaza colectiva y que pueda desarrollar en nosotros destrezas y condiciones para poder responder de una manera rápida y coordinadamente frente a una emergencia. Nos dice también que está integrado por dependencias internas. Al decir dependencias internas, estamos hablando sobre la brigada de emergencia, que está conformada por la brigada de primeros auxilios, la brigada de incendios y la brigada de evacuación, ¿sí? Entonces, la brigada de emergencias está conformada también por trabajadores que están organizados, capacitados y entrenados para poder actuar frente a una situación de emergencia. Pero no solamente los brigadistas tienen que conocer acerca de este plan, sino todos los trabajadores en general tenemos que tener conocimiento acerca del plan de preparación de respuestas ante emergencia, porque nos ayuda a nosotros a cómo actuar antes, durante y después de una situación de emergencia, ¿sí? También tenemos al grupo de apoyo externo, que son organizaciones o instituciones ya sean nacionales o internacionales, ¿sí? Que actúan también frente a una situación de emergencia. Eh, por ejemplo, si sucede un tsunami o un sismo, un terremoto de gran magnitud, esas organizaciones eh, actúan frente a estas situaciones, ¿sí? Ayudando a evacuar a las personas hacia un establecimiento de salud, ¿no? Y haciendo todas las medidas que se presentan durante una emergencia. Ahora, si bien sabemos que el Perú, por su ubicación y por su geografía, está expuesto a muchos peligros que se pueden presentar ya de manera recurrente y que pueden ocurrir en cualquier momento. Si bien sabemos el Perú está dentro del cinturón de fuego y está propenso a que puedan ocurrir desastres naturales, y más aún ahora en pleno contexto del COVID-19, ¿no? Está intacta la probabilidad de que se puedan generar emergencias producto al impacto de estos peligros. Y entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a preparar en casa? ¿No? ¿Cómo vamos a poder responder mejor ante una situación de emergencia en contexto de COVID-19? Ahora que estamos realizando trabajo remoto y que también nuestros hijos están estudiando de una manera virtual, ¿cómo nosotros nos preparamos como familia para poder actuar frente a una situación de emergencia? Entonces, vamos a prestar atención en los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre cómo podemos actuar antes, durante y después de una situación de emergencia. El primer punto tenemos el punto de preparémonos, ¿no? El antes. Entonces, ahora que nosotros nos encontramos en casa realizando trabajo remoto, tenemos que aprovechar el tiempo en familia para poder dialogar, para poder conversar sobre todos estos peligros, ya sean de origen natural o ocasionados por la actividad humana, que puedan ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Tenemos que conversar de cómo nosotros podemos organizarnos para poder responder frente al contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Ahora, es importante también que la familia tenga identificado su ruta de evacuación, las zonas seguras, ya sean internas
o externas cuando vayamos a lugares públicos, ya sea al supermercado, a los establecimientos de salud, la farmacia, ¿no? Entre otros lugares. Entonces, es importante que la familia conozca sobre la ruta de evacuación y que podamos identificar si sucede un sismo, ¿no? Por dónde nosotros podemos evacuar en ese momento. Es muy importante. Y ahora más la tecnología que nos ayuda muchísimo, podemos crear grupos familiares y enviarnos información sobre todos estos temas. Ahora, también es importante que preparemos nuestra mochila de emergencia. También tenemos que asegurarnos que vaya elementos cruciales para poder prevenir lo que es el contagio del COVID-19, ¿no? Como la mascarilla, guantes, alcohol en gel, ¿sí? También un envase de lejía cerrado, porque para poder desinfectar todos los objetos, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta también que si algún miembro de nuestra familia es paciente COVID-19, tenemos que tener en cuenta de que también en nuestra mochila de emergencia tenemos que incluir sus medicinas, utensilios o alimentación para uso exclusivo solamente para esta persona, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, también tenemos que recordar que es muy importante que revisemos la caducidad de los productos de nuestra mochila de emergencia, nuestra caja de reservas, porque ¿qué pasaría si no nos damos cuenta, no verificamos su fecha de caducidad y lo incluimos a nuestra mochila de emergencia y cuando suceda un accidente o querramos utilizar el producto y está su fecha de vencimiento caducido, entonces no hará efecto, ¿sí? Entonces es muy importante que tenemos que revisar su fecha de caducidad de cada producto que integramos a nuestra mochila de emergencia. ¿Cómo debe estar equipada tu mochila de emergencia? Los expertos recomiendan que la mochila contenga gel antibacterial, papel higiénico, toallas de manos y cara, paquete de paños húmedos, botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, barra de cereal, agua embotellada sin gas, chocolates, manta polar, calzado, dinero en efectivo, linterna, radio portátil y pilas. Pero eso no es todo, también se debe contar con silbato, agenda con teléfonos de emergencia, lápiz y plumón, bolsa de plástico, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda poliéster, plástico para pisos o techo, cinta adhesiva, tapete y encendedor. Recuerda, esta mochila de emergencia se debe llevar durante la evacuación. También tenemos que reducir la vulnerabilidad de nuestros objetos en casa, por ejemplo, de los objetos que posiblemente se puedan caer durante un sismo, ¿no? Podemos anclar nuestros estantes, ¿no? Lugares donde nosotros guardamos nuestros libros, los roperos, ¿no? Para poder reducir el riesgo. Ahora, también, como les mencioné anteriormente, es importante también revisar las zonas seguras y las zonas vulnerables de nuestra vivienda. Hay que hacer una pequeña verificación de qué áreas son peligrosas, si sucede un sismo, en qué lugar yo me puedo ubicar si es que ya no llego a salir a los exteriores, ¿sí? Ahora, también es importante que revisemos el estado de las instalaciones de las tuberías, por ejemplo, ya sea del agua, del saneamiento, de la electricidad, del gas, sobre todo, ¿no? Tenemos que dar mantenimiento cada cierto tiempo a todas estas instalaciones, porque si sucediera un sismo o un incendio y no le hacemos mantenimiento adecuado a nuestras instalaciones, sería algo catastrófico, se podría ocasionar, ¿verdad? Ahora, también sabemos que nosotros, ahora que estamos trabajando remotamente, hemos asignado un lugar de trabajo, ¿no? En un espacio en nuestra casa. Entonces, ese lugar tenemos que mantenerlo ordenado, porque ¿qué pasaría si estamos realizando trabajo
y sucede un sismo, pero mi área de trabajo la encuentro desordenada, tal vez hay objetos por el piso, cables, cargadores por todos lados, entonces esto haría que me sucediera un accidente y no podría salir, ¿no? De la manera correcta como debería de ser. Entonces, debemos de mantener ordenado nuestro lugar de trabajo que hemos asignado para realizar trabajo remoto, ¿sí? Ahora, el segundo punto, actuemos. ¿Cómo vamos a actuar si ya se está presentando una emergencia? Eh, a ver, si se presenta un sismo, en primer lugar, sobre todo, tenemos que mantener la calma, ¿sí? Tenemos que aplicar las habituales recomendaciones de respuestas ante los diferentes peligros. No, ni por ningún motivo tenemos que desesperarnos, porque esto conlleva a que suceda otro tipo de accidentes, ¿sí? Ahora, también es necesario evacuar siempre usando nuestras mascarillas, ahora por el contexto del COVID-19 y para prevenir un contagio, ¿sí? Entonces, tenemos que evitar también las aglomeraciones durante la evacuación. Y si ya estamos nosotros en nuestra zona segura, en las exteriores, es muy importante que mantengamos una distancia prudente, ¿no? Entre 1.5 metros a 2 metros de distancia y tratar de evitar las aglomeraciones sobre todo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en caso de un incendio? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el 116 para poder solicitar una ayuda, ¿sí? Luego, inmediatamente cortar la corriente eléctrica, cerrar la llave de gas, y luego, si el fuego es pequeño y si disponemos los medios, por ejemplo, si tenemos en casa un extintor, nosotros mismos lo podemos intentar apagar, ¿no? Pero si el origen del fuego sea un sartén en cocina tal vez, hay que tratar de utilizar la tapa, nunca echarle agua, porque esto procuraría incendiar más el fuego, ¿no? Entonces, también tenemos que reunir a todos los ocupantes de la vivienda, tenemos que cerrar las habitaciones al momento de salir, cerrar las puertas, y si es necesario avisar a los vecinos, tenemos que dar aviso. Y si ya vemos, observamos que hay acumulación de humo, entonces tenemos que desplazarnos agachados y pegados a la pared, intentando cerrar las puertas cada vez que nos encontremos a nuestros pasos, ¿sí? Y siempre con una máxima precaución. Ahora, ¿qué hacer después? Si luego de una emergencia, por ejemplo, este es en caso de un sismo, ¿sí? Solo si hay condiciones para poder volver a casa, volvemos, ¿sí? Y como siempre les digo, usando siempre nuestras mascarillas. Y ingresamos a nuestras casas a lavarnos nuestras manos con agua y jabón de una manera inmediata. Y solo si hay condiciones también podemos intentar bañarnos y cambiarnos de ropa, pero solo si hay condiciones. Si no los hay, simplemente no ingresamos y esperamos a que llegue en las instituciones que también actúan frente a estas emergencias, ¿sí? Como anteriormente ya lo mencionamos. Ahora, si nosotros nos vamos a un albergue, tenemos que mantener nuestra distancia prudente, como ya les mencioné, de 1.5 metros a 2 metros de distancia, y siempre usando nuestras mascarillas en todo momento. También tenemos que evitar la situación de apego, como abrazos, besos. Sé que por el momento tal vez nosotros nos volvamos muy vulnerables hacia la situación, entonces vamos a querer un abrazo de apoyo, querer estar con nuestra familia, ¿no? Pero tenemos que tratar de evitar todo tipo de apego por el contexto del COVID-19, ¿sí? Entonces, eh, luego también es muy importante que la familia conozca acerca de los teléfonos de emergencia. Si es posible, podemos conversarlo en casa,
¿sí? Y que toda la familia conozca qué números de emergencia se puede llamar en ese momento que se esté iniciando una situación de emergencia. Por ejemplo, tenemos al 105, que es de la policía, el 116, que es de los bomberos, ¿sí? El 119 para el mensaje de voz, por si la línea está muy saturada y no podemos intentar comunicarnos a través de llamadas, marcamos al 119 y dejamos nuestro mensaje de voz, ¿sí? También tenemos al 106, que es emergencia SAMU, al 113, que es de la línea COVID, ¿sí? Todas estas recomendaciones dadas son muy importantes que nosotros los conozcamos. Entonces, tenemos que poner en práctica nosotros ahora que nos encontramos en casa realizando un trabajo remoto, hablar mucho con nuestras familias, identificar nuestras rutas de evacuación, nuestras zonas seguras, lo importante de saber los números telefónicos de emergencia, ¿sí? Y lo que debemos de hacer y actuar durante una situación de emergencia, ¿sí? Espero que toda esta información les haya servido. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.